Paz y bien, hermanos, hermanas. Estamos iniciando esta transmisión donde queremos compartir un poquito más sobre San Francisco de Asís. Gracias a las personas tanto en Instagram como en Facebook que se están uniendo para conocer más acerca de San Francisco de Asís en este martes franciscano. Pues la verdad, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, nos unimos para conocer un poco más de este santo que sigue atrayendo a muchas personas. Las enseñanzas de Francisco de Asís aún siguen inquietando, siguen pues como despertando a las personas, ¿no? O sea, atrayendo a muchos jóvenes que tengan las ganas de vivir el evangelio, que quieran tener una vida diferente, que quieran hacer algo, como dice en uno de los, yo he visto algunas de las frases, ¿no? Un loco en estos tiempos. Ser algo diferente, ser alguien diferente, con ganas de aportar algo a la sociedad, algo a la iglesia, algo a las relaciones interpersonales. Y pues este santo es Francisco de Asís, una persona que se animó a vivir el evangelio. Y hemos estado buscando la manera de cómo ir conociendo más a Francisco, de cómo ir buscando pistas para nosotros poder estar viviendo el evangelio como él lo quiso vivir. Paz y bien a todas las personas que se están uniendo. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. A ver, en Facebook me dicen que no se está escuchando. ¿Ahí se escucha ya? Nada más para saber si estamos... a ver, un mensajito que nos digan. Nuestros hermanos en... ahí está, ya. En Instagram yo creo que no hay problemas. No han dicho algún comentario que no se escucha. Bueno, aquí sí se escucha. Genial. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a conocer un poco más de Francisco de Asís. Vamos en esta vía de conversión de la vida de Francisco. Nosotros ya vimos parte de su historia, un poco el contexto histórico. Hablamos sobre el Cristo de San Damián, tuvimos unas intervenciones ahí por la Semana Santa en cuanto a Francisco y la Cuaresma, y Francisco y la Pasión del Señor. Hoy vamos a hablar sobre Francisco y el Evangelio. Bueno, cuando hablamos de conversión es un paso, por así decirlo, de la vida mundana a la vida ascética. Francisco menciona que él vivía en pecado y después sale de este pecado. Él hace como una comparación de su vida anterior y la nombra cuando estaba en pecado, una vida mundana y después una vida evangélica de penitencia. Francisco hace como esta distinción entre dos etapas de su vida que pues lo marca como su conversión. Yo creo que nosotros podemos hablar de nuestra conversión, pero de una conversión gradual. Somos parte, no podemos decir como que el viejo yo ya no soy ahora, no, sino que es un proceso de graduación, de conversión en el cual vamos sanando parte de lo que éramos. Obviamente, como dice el padre Talamantes, Francisco era alguien ya de, por decirlo así, grandes ligas. Era una persona que, así lo dice el padre Talamantes, ya es otro nivel. Una persona que estaba convencida de que a partir de ese momento ya su vida no iba a ser la misma. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo. En nuestro proceso, lo que yo creo, en mi opinión, es
más factible o más sanador es verlo desde una continua conversión. Cada día vamos creciendo, cada día vamos muriendo a nuestro hombre antiguo o viejo yo, pero no dejamos de ser este viejo yo porque somos la misma persona. Entonces esta conversión es aceptar, sí, los pecados, pero también irlos con la gracia de Dios modificando. Nuestras acciones que van en contra de lo que Dios me pide, irlo modificando. Y yo creo que eso también nosotros lo podemos ver como un proceso de conversión. Muy bien, Francisco lo maneja de otra manera. Francisco, como les comentaba, es la vida de pecado y luego ya una vida que sale del pecado para llevar una vida de ascesis y de penitencia evangélica. La ascesis es todas estas pequeñas acciones que llevan a un crecimiento espiritual, mortificación, abstinencia, ayuno. Estas cosas es una vida de renuncia y una vida ascética que llevan a la perfección evangélica, por así decirlo. Bueno, pero bueno, aquí avísenos con tiempo. Después les mandamos las invitaciones, ¿verdad? Bueno, ok. Sí, a Aide Miranda les mandamos las invitaciones después para que ya sepan. Todos los martes, paréntesis, todos los martes son martes franciscanos. A las 9:30 de la noche tenemos una plática franciscana para que se animen a unirse tanto en Instagram como en Facebook. Acuérdense, martes franciscano, para que ya saben. Entonces ya Aide ya sabe, todos los martes a las 9:30 es martes franciscano y hoy estamos compartiendo Francisco y el Evangelio. Ok, bueno, cerramos el paréntesis. Entonces, la cuestión es que para los jóvenes socialmente al mismo nivel de Francisco podrían decir, pues no era una vida tan mala, porque Francisco lo que quería o lo que hacía era pues los lujos. Saludos al convento Padre Pío, a Fray Israel, gracias por unirse. Las fiestas, los lujos, tener un puesto social alto. Pues entonces podría decir, no, pues no es una vida mala, por así decirlo, porque era una vida normal que para el ambiente social con los que Francisco convivía, pues era algo muy común. Entonces podríamos decir, no, pues es que podría haber dicho, yo llevo una vida normal. Pero Francisco hoy descubre que no del todo estaba bien. Lo que aparentemente era normal para Francisco era llevar una vida de pecado, una vida alejada de Dios. Entonces, decir una vida normal, entre comillas, no es una vida que te aleje de Jesús, que te aleje de Dios. Porque decimos, no, pues es que es normal, todos lo hacen. Pero si te aleja de Dios, hay algo que no está bien. Para Francisco era una vida de pecado, una vida de estar alejado de Dios. Entonces, no podemos escudarnos en decir, pues es que es lo normal, es lo que todos hacen, entonces estoy bien. Pues todos hacen eso, yo también lo voy a hacer. Pues no. Hay que ir descubriendo poco a poco, así como Francisco, qué cosas en lo que era la vida normal empezó a descubrir que estaba alejado de Dios, porque estaba en pecado. Entonces, hasta aquí Francisco, pues aparentemente llevaba esta vida normal. Sí, le gustaban las fiestas, pero había algunas características que lo fueron llevando y conduciendo a lo que después iba a ser su vida, su proyecto de vida evangélico. Hay unas características que voy a mencionar. Por ejemplo, Francisco era una persona que tenía buenos modales. A todos trataba bien, trataba de ser cortés con las personas, nunca injuriaba a las personas. Cuando le llegaban comentarios tontos no los respondía. O sea, ya había algunas prácticas que él tenía que lo fueron llevando a forjar lo que después iba a ser su proyecto de vida evangélico. Ahorita vamos a ver un poquito más de este proyecto de vida. Por eso les digo que la conversión es parte de un proceso. No podemos llegar al 5 si no pasamos por el 1, 2, 3 y 4.
Necesitamos de estos procesos para llegar al 5. Entonces, la idea es esta. Es un proceso de conversión diario. Constantemente estamos en una constante conversión. Bueno, menosprecio de las riquezas. Aunque Francisco era una persona que tenía un estatus social alto y tenía riquezas, él no era una persona ambiciosa. No había avaricia en él. Él no acumulaba para sí. Él tenía, pues sí, los que les digo, sus bienes, el estatus social por ser mercader, pero él no acumulaba para sí. Él era desprendido. Hasta que una vez, fíjense, pasó esto que llega un pobre ahí a pedirle y él le dice que se vaya. Y él recapacita porque le dice, en nombre de Dios te pido algo, o sea, y él lo corre de ahí de la tienda y recapacita, va y lo busca y le da, y él se propuso después de ese momento no legarle a nadie algo cuando se lo pidiera en nombre de Dios. Entonces Francisco, estas características lo fueron llevando a ir preparándose para su vida, para la vida evangélica que iba a llevar. También un sentimiento caballeresco. En esto me refiero a que él tenía una personalidad atrayente para las personas y a sus amigos en Asís. Fíjense, él lo nombraban como el rey de las fiestas, tenía mucho carisma, era con un buen trato, alegre, tenía buen humor. Entonces, esto lo ayudaba mucho a cómo influir en las personas. Y pues estas características fueron muy positivas para Francisco, a pesar de que estaba en esta vida normal que pues para él era una vida de pecado. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues ahí lo ponen y yo trato de escuchar. En Instagram, ¿se escucha? Me acaban de poner aquí un comentario que no se logra escuchar. Esperemos que sí. Aquí estamos, como quiera. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Con gusto pueden irlo poniendo y yo trataré de responder. ¿Sí? Muy bien. Bueno, obviamente, para poder abrazar esta vida evangélica tuvo que superar varios obstáculos. Primeramente, el apego a la alegría mundana. Francisco, ahí viene una cuestión, él estaba tan apegado, imagínense, parte de su identidad, parte de su vida social era las fiestas, el estar bien con los chavos, con los jóvenes, que lo siguieran. Entonces era parte de su identidad, pues como joven ahí en Asís, pero tenía este apego. Imagínense que de repente decir, pues lo que hago bien, donde me reconocen, donde en las actitudes que las personas pues me siguen, soy líder. Francisco tuvo que desapegarse a esto, las alegrías mundanas, las fiestas, para poder continuar con este proceso. Más o menos la edad en que comienza Francisco esta conversión es a los 23 años aproximadamente. Esto implica que también tuvo que dejar las glorias pasajeras de ser caballero. No solamente el estar apegado a todo este rol social que él manejaba, pues estereotipo, no sé cómo decirlo, social del rey de las fiestas, sino que también el renunciar a su proyecto personal, y ya lo había mencionado antes, de la gloria terrena de ser noble, de ser caballero, de hacer grandes proezas a favor de grandes ideales terrenos. No fue fácil, pero porque tuvo Francisco que también rechazar, por así decirlo, a sus amigos. Cuando, pues vente, vamos a las fiestas, vamos a hacer todo esto, vamos a seguir con este ritmo de vida que llevo. Y Francisco tuvo que decir, no,
ya no. Hay una escena muy, bueno, muy padre, pues está interesante, que Francisco está, cuando empieza esta conversión, está pidiendo comida y en una casa están sus amigos y él entra y los ve y pues él andaba así ya de pordiosero, pidiendo comida, y le da pena, le da vergüenza y no quiere entrar, pero se vence a sí mismo y entra y les pide comida a ellos. Entonces fue un choque también para Francisco, imagínense, tener las mejores ropas, el mejor, pues la mejor comida, tener que pasar por eso. Entonces fueron obstáculos que se le fueron presentando. Bueno, entonces comienza Francisco un proceso de más reflexión, una vida más interior, porque si era como que estira y floja de ay, voy, no voy, la vergüenza, mis proyectos, todo un estira y floja, pero Francisco lo logra. Empieza a apartarse, a vivir más en oración, más reflexivo, empieza a sentir un aburrimiento también de las mismas fiestas, de sí mismo, buscar algo que trasciende. Lo que antes él amaba se le empieza a hacer aburrido. Y los amigos le decían, Francisco, ¿qué pasa? Pues ¿estás enamorado o qué tienes? Le dice, sí, estoy enamorado de la dama más hermosa y la más virtuosa de todas, algo así, ¿no? Y él se refiere a la pobreza, ¿no? Que quiere abrazar la pobreza como medio de seguir a Jesús. Muy bien, una pregunta aquí, ¿a qué hora empezamos? ¿A qué hora empieza la plática? Empieza a las 9:30 en la hora de México, 9:30 de México y centro. Para las personas de ahí donde nos estén viendo, pues ya vean la relación de horario y todo eso. Muy bien, a los 25 años ya Francisco se da cuenta cuál es su vocación, ve con claridad qué es lo que quiere. Y les voy a leer parte del testamento, ya después de una vida recorrida de penitencia, de oración, de discernir. Francisco, esto es lo que dice en su testamento. Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el mismo Altísimo me lo reveló, que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Y yo lo hice escribir en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. Francisco, fíjense, aquí está la relación de Francisco y el Evangelio. Si definimos Evangelio, bueno, pues el Evangelio es la buena noticia que nos narra la vivencia de Jesús. La buena noticia, pero lo que nos narran es las vivencias, los dichos, los milagros, las acciones que Jesús hizo. Pero fíjense, esto me impresionó mucho en mi reflexión. O sea, cómo Francisco tuvo esta cercanía y sensibilidad con el Evangelio para que de lo que es la narración de la vida de un hombre, que es Jesús, bueno, hombre Dios, él hizo un proyecto de vida. Fíjense cómo dice él en el testamento. Él dice, el Altísimo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Él alcanzó a percibir en las acciones de Jesús, en la vida de Jesús, un proyecto de vida personal. Y hoy en día se nos habla mucho de eso. Se nos dicen, pues es que tú hazte un plan a corto, mediano y largo plazo, haz tu proyecto de vida. Y Francisco logró en el Evangelio ver esto, lo que a lo mejor los coaches o las personas que orientan nos dicen, hazte un proyecto de vida. Y Francisco logra descubrir en el Evangelio este proyecto de vida, no a corto, a largo y a mediano y largo plazo. Él lo alcanza a percibir en el Evangelio. O sea, qué familiaridad tenía y con qué delicadeza y con qué sensibilidad pudo percibir en el Evangelio
este proyecto de vida. Me encanta esto de Francisco, o sea, cómo él era una persona que meditaba constantemente el Evangelio y así alcanzó a percibir este proyecto de vida. El Papa le confirma, o sea, ahí lo dice en su testamento. Antes de ir con el Papa, Francisco dice: el Altísimo mismo me lo reveló. Él estaba en oración y en contacto con el Evangelio, es lo que les digo. Ya después de que Dios le dice a Francisco: oye, es que esto, mi Evangelio, es lo que quiero que tú vivas, Francisco va con el Papa y le dice: sí, eso es lo que tú vas a hacer. Lo que Dios te dice de que vivas el Evangelio, eso es lo que vas a hacer. La sensibilidad de Francisco para descubrir en el Evangelio un proyecto de vida. Por eso el Evangelio es fundamental en su conversión. Francisco enfatiza que el estilo de vida que él abrazó y el cual los hermanos también se unieron es una revelación de Dios. Es este mismo contacto con el Evangelio. Aquí alguna pregunta, si hay alguna pregunta, vamos, aquí hay un comentario, dice: renuncia como una forma nueva de vida, aquí aplica el Evangelio de hoy, que pide nacer de nuevo. Así es, nacer de nuevo a través del Espíritu y del bautismo y de la gracia. Muy bien, muy bien. Bueno, ok. Otra cosa. Una pregunta. Ahí va. Ahorita le contesto eso, lo del sacerdocio de Francisco. Francisco, en su proceso de conversión, como les decía, tuvo contacto con el Evangelio. Él va a la iglesia, le pide al sacerdote que le explique el Evangelio y le dice, dice: no, pues que deja todo lo que tienes, si quieres ser perfecto, ve y vende todo, no lleves nada de calzado, etcétera, etcétera. Y cuando llegan sus primeros compañeros también, van con el sacerdote y con Bernardo, el hermano Bernardo, también piden que el sacerdote les lea el Evangelio y ya les dicen: bueno, es esto, explíquenlo. Sí, miren, es esto. ¿A qué voy? Francisco, sus dudas existenciales, a las preguntas existenciales de Francisco, encuentra la respuesta en el Evangelio. Todas estas dudas de qué hacer, cómo hacer, todo el estilo de vida y el proyecto de vida de Francisco y todas sus dudas existenciales en cuanto en esta obscuridad que les hablé cuando estaba con lo del Cristo de San Damián, encuentra las respuestas en el Evangelio. Imagínense, o sea, el sentido de su vida lo encuentra en el Evangelio. Tenemos todo ¿cómo dice? Ahí, cerquita en el Evangelio podemos encontrar un proyecto de vida y una orientación en cuanto a nuestro modo de vivir, en cuanto a nuestras dudas existenciales también. Francisco encontró una respuesta y llegó a un grado de santidad, como les decía ahorita, de las grandes ligas, otro nivel, gracias a esta cercanía con el Evangelio. Muy bien. Entonces, para las personas que quieren ser franciscanas, para las personas que tienen una devoción a San Francisco y quieren poner en práctica esto de la vida fraterna evangélica franciscana, necesitamos de la meditación constante, la comprensión del Evangelio y la vivencia del Evangelio. Entonces, son la comprensión, la meditación y la vivencia del Evangelio para las personas que quieran adentrarse en este camino franciscano. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Dice Santa Alegría Fray: ¿es cierto que Francisco fue obligado a ordenarse sacerdote para fundar la primera orden? No, nadie puede obligar a alguien a ordenarse sacerdote. Hay varias teorías, pero rumores, hipótesis, de que primeramente
para poder predicar necesitaba la persona en la Edad Media ser clérigo. No cualquier persona podía predicar. Entonces Francisco se ordena diácono. En un libro que leí sobre la biografía de Francisco, dice que él se quería ordenar sacerdote, pero una revelación, vio a un ángel que le enseñó una gota así de agua y le dice: tú, para hacer por el ministerio sacerdotal o algo, tienes que ser transparente como esta gota de agua. Y que ahí Francisco decidió no ordenarse sacerdote. Esa es algo que leí yo en un libro de biografía de San Francisco. Otra es que se cree que Francisco fue diácono, nada más que ordenado diácono. Que como Francisco fue el fundador de una orden, él, cuando fue con el Papa en 1209 a la aprobación verbal de la regla, él era laico. Entonces, como empezaron a unírsele hermanos y que eran sacerdotes, no podía ser concebido en la Edad Media de que un sacerdote estuviera subordinado a un laico, porque el sacerdote era también un estatus social. Entonces, él tenía que ser parte de ser clérigos, tanto en la predicación, pero también como un estatus, o sea, social, en cuanto a que un sacerdote no podía estar subordinado a un laico. Entonces, esto es lo que se comenta, pero de que fue ordenado sacerdote, no fue ordenado sacerdote, se quedó, él se ordenó diácono por estas versiones, diferentes versiones que les estoy platicando, pero más que todo fue por esto, pero sacerdote no. Pues la meditación, ¿cómo se logra? Pues a partir de una práctica, o sea, es ir, no como tipo budistas, que es como clarificar la mente, no, sino que adentrarnos en la palabra de Dios, qué es lo que me dice la palabra de Dios, una palabra que es lo que despierta en mí, la reflexión, todo eso. Es diferente, no es como un estatus, como un estado de pues como que entre paréntesis así, no, o sea, es como la palabra me va interpelando para yo hacer mía esa palabra, no apoderarme de ella, pero que la palabra me vaya moldeando, por así decirlo. Pero hay que practicarlo, se necesita práctica poquito a poquito, diariamente, un poco de tiempo para ir reflexionando en la palabra y que la palabra nos vaya llenando. Definitivamente es muy probable de santos la conversión. Seguir las huellas constantes. Así es, maestra, es una constante conversión, poco a poco. A ver, acá los amigos de Instagram están yo creo que se entendió muy bien la plática. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nuestros hermanas de Instagram que se están uniendo. Entonces, nuestro Seraico Padre fue lo que hoy conocemos como hermano lego. No, o sea, no lego, porque él en sus escritos dice: los clérigos recitábamos el oficio. O sea, él era clérigo porque fue ordenado diácono. Entonces, de hecho, en algunos de las narraciones él dice que él leía el Evangelio, y eso es la función del diácono. El lego era el hermano que no tenía estudios, no era clérigo, y eran los que se encargaban de ser limosneros, estar en la huerta, pedir cosas, pero eso ya empezó a haber esa distinción más después de que Francisco ya muere. Hay una anécdota que dicen que les hacían la tonsura, por eso Francisco tiene la tonsura es esto que se hacía así, eso era de los clérigos. Entre mayor fuera la tonsura, pues era más el prestigio de la persona, del sacerdote o del prelado, de lo que fuera, ¿no? Entonces Francisco, cuando él le iba a hacer la tonsura, le decían: hazme la tonsura, pero donde me quepan todos los hermanos. Es decir, que no fuera tan grande, porque no quería privilegios,
solamente que supieran que era sacerdote, digo, que era diácono, que era clérigo, pero que no se distinguiera de los hermanos que no eran. Con eso se distinguían a los clérigos de los no clérigos. Por eso Francisco decía, hazme una tonsura chiquita para que tampoco mis hermanitos acá se sientan excluidos. Y ese Francisco es canijo, excelente. Por eso me gusta mucho la vida de Francisco de Asís. Hermano, ¿cómo fue la experiencia de Francisco con el sultán? Esa experiencia, fíjense, en las cruzadas iban a pelear contra los infieles, le llamaban los infieles. Francisco quería ir con los infieles, pero no a manera de guerra, no a manera de violencia. Él quería ir con la paz. Y va con el sultán y lo llevan, él se lo pone, le dice, pues te vengo a hablar de Jesucristo, de Dios, y que el verdadero Dios es este. Y le dice, pues Francisco le dice al sultán, pues vamos a hacer una prueba. Prende aquí fuego, una hoguera, y dile a uno de tus sacerdotes que se metan ahí y yo también. Y el que salga vivo es el que Dios en verdad cuida. Y lo que le responde, y Francisco le dice, pero tengan en cuenta que si yo me muero ahí quemado, no es porque Dios no exista, sino es por causa de mis pecados. Pero eso aparte le impacta al sultán, es que le dice, a mí lo que me sorprende es que estas personas, los que eran como sus sacerdotes ahí en su religión ahí, ya siendo viejos, no se animen, no tengan el entusiasmo y la rapidez para dar su vida por Dios, así como tú lo estás demostrando. Digo, y si no fuera por otras cosas, algo así, otras palabras así, me cambiaría, creería en tu Dios. Pero el sultán le da un cuerno ahí como una señal de pacto, de que amigos no iban a hacerle nada, lo despachan, le da una corte ahí que lo encamine. Pero ese viaje en Francisco le trae muchas enfermedades. No logra Francisco lo que quería, primeramente ser mártir, porque tenía el deseo de martirio. Logra hablar con el sultán. Y luego de ahí, pues regresa a Asís. Y así fue. Un poquito este encuentro con el sultán. Muy bien, muy interactiva. Muchas gracias, Rosario. Vamos a ver ahora acá a nuestros hermanos de Instagram, a ver qué onda. La reforma franciscana de acuerdo a la rama cambia de acuerdo a la rama capuchinos González. Así es. Son 3 ramas de conventuales, capuchinos y observantes. Nosotros somos del siglo XVI. Las primeras, desde el tiempo de Francisco hay una reforma, los conventuales y los observantes. Ya después empieza a haber más pues reformas, alcantarinos, etcétera. Vienen muchas ramas de la orden franciscana, y en el siglo XVI el Papa dice, no, voy a juntar a todas en 2. Ya existíamos los capuchinos como capuchinos, pero iban a juntar a todas. Pero una sobrina del Papa, Catalina Chivo, aboga por los capuchinos, y gracias a Dios por eso existimos. Por ella fue que nos aprobaron como capuchinos. Tenía entendido que San Francisco viajó a Tierra Santa para visitar los lugares santos. De hecho, se cree que Francisco nunca llegó realmente a la Tierra Santa. Él tenía la intención, pero quedó enfermo. Él estuvo enfermo, nunca llegó a los lugares santos, nunca llegó. Se cree que por la enfermedad tuvo que regresar, etcétera, etcétera.
pero tengo entendido que hacia los lugares así santos, Francisco no llegó. Sí había órdenes religiosas que se encargaban de eso, que eran los hospitalarios, que tenían comunidades que cuidaban enfermos, y otros eran los templarios, creo, eran los que cuidaban a los peregrinos y todo esto. Habían estas órdenes militares. Pero sí tengo entendido que Francisco no llegó a Tierra Santa. El Evangelio de la vida y de la vida, algo muy propio de la OFS, eso, Maritz. No llegó a Tierra Santa. Ahí está. Luz me está, yo creo, aquí en este comentario reforzando lo que yo acabo de decir. No llegó a Tierra Santa. Muchas gracias, creo que sí es. Eso es lo que me refiero, ¿verdad, Luz? No llegó a Tierra Santa, creo que ese es el comentario que tú estás también ahí diciendo. Muy bien. Fray, paz y bien, gracias a Dios, confianza, platicando, muy bien. Vale la vida. Tengo esa llamada desde hace tiempo y de hecho vi la experiencia de formación con la mención de la palabra. Bueno. Pues yo como franciscano te digo, vale la vida. Pues vale la vida, sí, vale la vida porque la vida vale entregarla. Y el estilo de vida, ya sea franciscano, misionero, matrimonio, vale la vida entregarla. Una vida que no se entrega, una vida que no se da, pues no vale la pena. Y cada uno en su espiritualidad, en su forma de vida, vale la pena vivirla en una entrega total. Esa es mi opinión. Y yo como franciscano te digo, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Yo no he encontrado hasta ahorita un carisma mejor. Para mí. A lo mejor alguien va a decir, no, pues para mí el matrimonio, a lo mejor para mí ser carmelita, para mí agustino. Pero yo como franciscano, yo te digo, yo no he encontrado un lugar mejor como para mí. Porque pues me gusta. Y he descubierto mucho y sigo descubriendo. Entonces la custodia de Tierra Santa es guardada por los franciscanos. Eso se cree por esto del sultán. Con este encuentro del sultán le dio permiso de llegar a Francisco, que pudiera entrar él y sus hermanos ahí a esos lugares. Pero sí. Jaja, no, ¿qué onda con eso, Luz? A ver, por favor, aclara una, porque ya... Fray, ¿cree que ese pequeño loco de Asís fue inspirado por el Espíritu Santo o crear la idea de la ilustración del nacimiento de Cristo? Es que ya son... espérame. Es que ya me llegaron un chorro de comentarios, espérame. O simplemente fue locura, santa obediencia a eso que Dios le pidió, reparar la iglesia desde la familia. Fue inspirado, pues de que fue inspirado, sí, él mismo lo dice, el Altísimo se lo reveló. O para crear la idea de la ilustración del nacimiento de Cristo. Bueno, eso no sé qué te refieres ahí de la ilustración del nacimiento, pero si es lo de Grecho, era porque Francisco era un apasionado lo impactó mucho la natividad, el nacimiento y la muerte, la pasión de Jesús. Son dos acontecimientos de la vida de Cristo que lo impactan mucho. Entonces, fue que Francisco hizo, porque venía de Roma, le habían aprobado la regla, andaba bien contento y pasó por Grecho y era el tiempo y se le ocurrió hacer eso, y hasta ahora lo que es la representación del nacimiento de Jesús, pues ahorita lo seguimos haciendo. Algo que Francisco hizo en el año 1209, el primer nacimiento que se puso, hasta ahorita lo estamos haciendo. Muy buenas noches, encanta saber cómo viven los franciscanos. David Gutiérrez, bendiciones. Fray Daniel, bendiciones, muchas bendiciones. A mí me encanta ser de la OFS, vale la pena cada bendito segundo, está genial. Hay muchos hermanos que son de la OFS, gracias por estar aquí en esta transmisión de Camino Franciscano. Fray, quiero y tengo vocación a la vida religiosa cristiana, ¿me ayudas por favor?
Claro, David, pues ahí mándanos un inbox y vamos platicando, a ver cómo se puede hacer esto. Pero qué bueno que esta vocación a la vida franciscana es muy bonita. Gracias por darse el tiempo de enseñarnos, paz y bien, Dios los bendiga. Gracias a ustedes, gracias por unirse, gracias por estar interesados por esto que es la espiritualidad franciscana. Yo siempre me alegro de poder compartirles, de poder estar compartiendo. Gracias a Dios hoy tenemos un buen número de personas que se unen, tanto en Instagram como en Facebook. Yo estoy contento de poder compartir con ustedes. Inviten a más personas, amigos, hermanos de la OFS, hermanos que sean apasionados por el Evangelio, que quieran conocer más de San Francisco, pues con gusto, ¿verdad? Son bienvenidos, aquí no hay límite, aquí le podemos dar, hasta digo, de gente que se una. Límite de tiempo, pues sí, un poquito, pero pues personas que se unan, no. Entonces, gracias por estar unidos. Y pues yo creo que quedó, aquí ya estamos bien. San Admiro mucho estilo de vida, forma de vida de ser. Muchas gracias, Camilo, por unirte y gracias por este comentario. Luz, se le va la señal a Luz. Bueno, pero ahí está aportando también Luz unos buenos comentarios. Gracias, Luz. María Riveros, tuvo acceso Francisco toda la vida solo a los evangelios. Pues en ese tiempo no era muy común el que cada quien tuviera su Biblia, por eso iban a la iglesia a pedir que el padre les explicara, les leyera el evangelio, porque no había tanto acceso como ahora, ¿verdad? Todos tenemos la Biblia así muy padre, ¿no? La imprenta y todo eso, era otro tiempo, pero a lo que sí más Francisco fue a los evangelios, de ahí tuvo su proyecto de vida. Fray, ¿cómo puedo hacer para contactarme con usted? Me gustaría compartirme con mi fraternidad en El Salvador. Bueno, Edson, pues ahí en la página de Camino Franciscano, ahí manda un inbox y nos ponemos de acuerdo. Ya puede ser, pues ahí nos ponemos de acuerdo, ahí nos mandas un inbox y con gusto podemos compartir, para ya más tranquilamente ponernos de acuerdo. Hola hermano, quisiera saber cómo infundir el carisma franciscano en mi ciudad. No existe ningún lado que lleve el carisma, hasta yo quisiera ser parte de la familia franciscana. Romina, en lugares, esta es promoción para la OFS, en lugares donde los frailes no han llegado, o que los han sacado, o que estuvieron y ya no están, o a veces que no han llegado, los que llevan el camino, bueno, los que llevan el carisma franciscano son los de la Orden Franciscana Seglar. Y se ha mantenido en lugares la tradición franciscana gracias a los hermanos de la Orden Franciscana Seglar. Entonces, y en caso de que no hubiera así Orden Franciscana Seglar, pero que se puede implementar, las personas que tengan un cariño por San Francisco, que sigan sus enseñanzas y quieran vivir el Evangelio, ya empieza a vivirse en fraternidad, ya empieza a vivirse ahí el carisma franciscano. La alegría, la fraternidad es parte de este carisma franciscano. Romina, yo les decía a unas hermanas de la OFS, si tú quieres vivir como franciscana, ponle, necesitas solamente el Evangelio y la fraternidad. Eso es para lo que necesitas para ser franciscana. Ánimo, Romina, sí se puede. Está muy bien ese entusiasmo. Igual cualquier cosa, por inbox, compartan, me mandan un mensaje, yo les contesto y con gusto poder ayudar para que se difunda el carisma franciscano. Más anécdotas de San Francisco. No se pierdan la próxima transmisión para más, Ulises, para más anécdotas de San Francisco. Perdón, ¿qué quiere decir OFS? Edson ya contestó, significa Orden Franciscana Seglar. Por el matrimonio de Nacho, claro que sí, una persona divorciada puede entrar a la OFS. Una persona, bueno, voy a hablar desde mi experiencia, lo que hemos hecho, una vez hicimos en una fraternidad, invitar a las personas a que asistan a las pláticas, a la formación y todo eso. Las insignias
bueno, creo que después recibieron, pero que no estén casadas, es que es buena pregunta, divorciada pero que no esté casada, que no vivan en unión libre, o ¿a qué te refieres? Porque una persona divorciada, o sea, puede estar, si vive sola yo creo que sí puede entrar, pero hoy tendrían que checar ya en cada fraternidad. Yo lo que les había dicho es que reciban la formación. Si la fraternidad lo recibe para llevar la formación, pues está muy bien. A lo mejor no recibir todas las insignias, ya dependería de los formadores, hasta dónde que pueden recibir y que no, pero yo creo que cualquier persona puede vivir el carisma franciscano, no hay límite para eso. O sea, yo siento que una persona que quiere vivir el evangelio en fraternidad puede ser una persona franciscana, y desde la UFS pues tiene sus detallitos, porque sí se necesita el ser, estar casados, el sacramento y todo eso, pero pues dialogando y platicando se puede hacer algo. Yo creo que, Luis, pues nada más echarle ganas y preguntar. Ahí en cualquier fraternidad te pueden orientar más, pero lo que nosotros hicimos una vez fue que unas personas que no estaban casadas por la iglesia, llegaron a la fraternidad y estuvieron llevando la formación y trabajando muy bien. Se animaron mucho, se entusiasmaron mucho. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que nada más es dialogar ahí con los hermanos de la UFS. Padre, ¿cómo puedo compartir tu video? Gabs, no sé en Instagram cómo se comparta. Lo que sí, a lo mejor puedes mencionar en tus historias, que vean el video. La verdad no estoy enterado mucho en la cuestión del Instagram, pero creo que si nos mencionas ahí en el video, así como en tu historia, pueden verlo, a quien quieras tú lo vea. Creo, es lo que se me ocurre. ¿Qué libros u obras de Francisco de Asís recomiendas? Recomiendo mucho en cuestión espiritual el Testamento, las admoniciones. Ayudan mucho en la riqueza espiritual estos dos. El Testamento dice, aquí ya vienen nuestros comentarios. Gracias por hacernos conocer más a Francisco Nayeli. Gracias. Una persona divorciada sí puede ser OFS, solo que no debe volver a casarse o vivir en unión libre. Ahí está, María Riveros nos ayuda con esa respuesta. Sí puede ser franciscano, tiene que estudiar o hacer formación. Eso es muy bonito, así es. Y claro, cuando lo complementan con las pláticas del martes franciscano, de Camino Franciscano, pues es enriquecedor. Muy bien. Gracias, hermanos y hermanas. Hoy fue de mucha riqueza, fue mucha interacción muy positiva. Gracias. Espejo de perfección también es otro de Francisco, y de las escritos, más bien de las biografías, creo. Espejo de perfección, sí. En cuanto a biografía, también puede ser La leyenda de los tres compañeros, como biografía. Te la recomiendo también que la lean en cuanto a biografía de San Francisco de Asís. Pero en cuestión así como espiritual, más es el Testamento y las admoniciones. Y Daniel Alejandro también nos dice El espejo de perfección. También es bueno. Todos los, bueno, yo tengo este libro que son los escritos completos. Aquí vienen todos esos. Y sí, vienen las leyendas, las vidas de Chelano. Viene ese del espejo de perfección. Entonces, los pueden encontrar en internet, en Google. Lo ponen ahí, escritos de San Francisco de Asís, y ahí vienen todos estos. Sí, espejo de perfección, sí, exactamente, es una de las biografías y documentos de la época de San Francisco. Entonces, ahí están todas estas florecillas, leyenda de tres compañeros, como dice Rosario, escritos antiguos, ahí está. Fray, ¿esta plática es cada martes? Sí, tía, todos los martes tenemos esta plática sobre San Francisco. Ahorita estamos todavía en la vía de conversión. Estamos adentrándonos un poquito más en estos elementos importantes en la conversión de San Francisco. Muy bien,
¿Cuándo será la otra charla, Emi? Si Dios quiere, el próximo martes tenemos martes franciscano. Corran la voz, martes franciscano, todos los martes obviamente, pues vamos a estar aquí unidos. Daniel, creo que para biografía de San Francisco se ve la leyenda mayor, lo que no se encuentra en la de Tomás de Chilano. Ahí está. Muy bien, ahí está ese comentario importante. Todas las biografías tienen algo muy positivo. Las leyendas pues son escritos por San Buenaventura. Entonces están las leyendas de San Buenaventura. Tanto las biografías de Chelano como San Buenaventura son muy positivas. ¿A qué hora? 9:30, aquí hora de México, hora de Monterrey, 9:30 de la noche. Para quien quiera seguir escuchando, platicando y compartiendo de San Francisco, o de la tradición franciscana, un poquito más de la OFS, vamos a ir viendo más temas así muy positivos que nos enriquecen. Aquí son sus transmisiones, Fray. Daniel, 9:30 de la noche, hora de México. ¿En qué ciudad? ¿De qué ciudad es usted? Yo estoy en Ciudad Madero y sí tenemos frailes franciscanos. Magda, aquí yo estoy en Nuevo León, estoy en Ciudad Juárez, Nuevo León. Es la misma horario de la Ciudad de México, 9:30 de la noche. No sé si tú dices, pues eres aquí de Ciudad Madero. Es que Tamaulipas, ¿no? Ciudad Madero, Tamaulipas, Magda. Y Norma, gracias, muy bien explicado. Gracias. Entonces, desde Perú, no sé qué diferencia ahora hay. Bueno, vamos a ver. Yo creo que vamos a tener que hacer algo aquí vamos a poner un post ahí en Camino Frente al Muro, haciendo las horas ahí, las relaciones para que vean qué horario y para que compartan a qué hora en su país, en su estado, lo puedan ver. Muy bien. Saludos, personas, a todos en Venezuela, Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos. ¿Qué más? Bueno, en México pues todos los estados, municipios, Cifra y Tamaulipas, sí, muy bien. Gracias. En Argentina también, mira, aquí está Juan de la Cruz, nos está compartiendo. Gracias a ustedes que se nos unen, que se están siendo parte de este camino franciscano. Gracias por estar al pendiente y gracias por enriquecer nuestra página con sus comentarios, con compartir nuestro contenido. Esperemos también sus sugerencias. Estamos abiertos. Paraguay, también a Paraguay saludos. Gracias por enseñar, nuestro seráfico Padre Francisco. Gracias, hermano Edson. Estamos unidos en oración. Muchas bendiciones para todos ustedes. Maritz, un placer poder estar aquí juntos. Argentina, Julia Colin, gracias. Ana Pérez, llegaste tarde. Ya le dijeron ahí a Ana que llegó un poquito tarde, pero bueno, puede ver la transmisión. Dios cuide y bendiga su corazón. Link YouTube, porfis. Gracias. Pueden checarlo, Gaps. Bueno, no sé si es Gabis, pero Gaps. Tenemos en Facebook, ahí están todos nuestros videos guardados. Y tenemos varias pláticas por si quieres checarlos. Ahí están en nuestra plataforma nuestra página de Facebook. Y háganos ahí promoción en Instagram. Las personas de Facebook y tienen Instagram y Twitter, pasen ahí a Instagram a que lo vean también. Es diferente contenido. Saludos hasta Costa Rica, en Cartago. Ahí estuve yo en Costa Rica y creo que fue en Cartago. Creo que está el Cartago y el equipo de fútbol así rival es el Saprissa, creo que sí. Bueno, no me acuerdo, pero algo así. Ahí estuve en Costa Rica. Saludos a todos nuestros hermanos en Costa Rica. Un fuerte abrazo. Gracias, Fray. Estaré atento a la siguiente transmisión y tu siguiente tema. Daniel, muchas gracias. Muchas bendiciones. Pues bueno, hermanos y hermanas, excelente. Me gustó esta transmisión. Fue muy enriquecedora. Me siento muy contento. Rina, saludos a todos los que han comentado, a todos los que
pues con mucho entusiasmo están en esta transmisión. Pues bonita noche, y como es muy, pues me gusta mucho poder compartir con ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Saudades a Brasil. Gracias, obrigado Marília por recordarme Brasil. Fíjate, yo ya estaba escuchando unas canciones de allá de Brasil, de Clara Núñez. Saludos Marília, gracias. Muchas bendiciones, saudades para Brasil. Pues gracias. Paz y bien, amén, amén. Y saludos a todos también nuestros hermanos en Brasil. Buenas noches, Luz, bendiciones. Paz y bien.